Es un gusto para la carrera de marketing dar la bienvenida a dos expertos en el tema que vamos a tratar. Por un lado tenemos el gusto de tener a Miguel de la Torre, es el Country Manager de Canta de Ecuador, y tenemos a Lucas López, el vicepresidente de marketing del Grupo Éxito de Colombia. Y con ellos vamos a conversar acerca de los discounters, que es el tema por el que les hemos invitado. Miguel, lo primero que te quisiera preguntar es, para ponernos un poquito en contexto, ¿qué es un discounter? ¿Qué tipos de discounter hay? ¿Y qué es lo que pasó en Ecuador con los discounters? Javi, gracias por la pregunta, bueno, y también por la invitación. Primero, ¿qué es un discounter? Es una fórmula comercial, por llamarlo así. En distribución se lo conoce así, que se basa en categorías básicas, eh, poco o nada de promociones y obviamente un surtido limitado. Así es como se entiende, podríamos decirlo teóricamente. Ahora, ¿qué es un discounter per se? Es una cadena que obviamente busca crecer rápidamente a partir de abrir puntos de venta agresivamente. Tiene regularmente un grueso de sus ventas en marcas propias o marcas exclusivas, y adicionalmente se enfoca solo en categorías básicas y no juega con promociones. En inglés se le conoce a eso como la estrategia de Everyday Low Price, todos los días precio barato. En este orden de ideas existen dos tipos de discounter, uno que se llama hard discount y otro que se llama soft discount. Entonces, básicamente el hard discount es un formato que tiene 400 SKUs en promedio, no vende frescos porque se le encarecería drásticamente los costos, y no juegan con promociones. En cambio, un soft discount es un tipo de cadena que tiene 800 SKUs, tiene el doble que el otro, juega con un 50% de marca propia y tiene la marca líder, y sí puede jugar con una que otra promoción. Esas son como las dos grandes diferencias, pero en sí, el formato cero promoción, siempre precios baratos, mucha marca propia. Muchas gracias, Miguel. Lucas, Colombia es un mercado que ya pasó por el ingreso de los discounters. Cuéntanos un poco qué pasó en Colombia. Javier, bueno, gracias y gracias por la invitación, sobre todo de la UDLA aquí en Ecuador, un país que me ha encantado siempre, al que he tenido la fortuna de visitar muchas veces. Mm, en Colombia, el Hard Discounter llegó en el año 2009 con un proyecto de emprendimiento de una persona de origen venezolano. Ese formato se llamaba de uno, abrieron 50 tiendas inicialmente. Fue un formato que desembarcó muy, digamos, muy inspirado en también otro hard discounter turco que se llama Bimbi, que a la vez pues viene inspirado de los grandes hard discounters de Europa, Aldi, Lidl y demás. Yo creo que lo bonito de esta historia, de lo que pasó con el hard discounter en Colombia, es que se demoró mucho tiempo en despegar. O sea, el hard discounter se tomó más o menos 5 años en que crecía poco. Muchos de los que trabajamos en esta industria pensábamos incluso que no iba a ser exitoso, pero desde el 2016 a hoy ha tenido un crecimiento vertiginoso. Hoy en día en Colombia los discounters, entre no solamente hard como de uno, sino también soft, que es ARA, formato portugués, y ahora uno nuevo que se llama Ísimo, de un fondo de inversión colombiano, ya tienen más del 20% del mercado, incluso superando en algunos meses del año el market share que tienen todas las cadenas de retail juntas. O sea, es decir, ha crecido muy rápido, crecimientos compuestos por encima del 25%, con unas inversiones muy altas de sus socios. Mm, lo otro que podría agregar también es que digamos que es un formato que aprovecha muchísimo la disponibilidad de locales de proximidad. Entonces fue un formato que también que, por lo menos en Colombia, aprovechó dos situaciones interesantes: una alta disponibilidad de sitios para ubicarse cerca a los hogares, pero también aprovechó algo que de pronto no se habla mucho de eso, y es Colombia tenía una alta capacidad instalada industrial en muchas categorías de consumo masivo dispuesta para servir el mercado venezolano: papel higiénico, detergentes, aceites, azúcares. Y cerca de los 2010-2011 el mercado venezolano se empieza a cerrar para las exportaciones colombianas y queda mucho volumen disponible. Eso también hizo que el primer hard discounter, que fue de uno,
pudiera acceder en su momento a unos volúmenes muy grandes de productos de muy buena calidad y con una gran estrategia de ponerlos accesibles muy cerca de los hogares de los colombianos, pues creció a una velocidad muy rápida. Muchas gracias, Lucas. Quisiera dar la palabra a nuestros profesores de la carrera. Empecemos con Milton. ¿Tus preguntas? Gracias, Javier. La pregunta es para Lucas. Vemos que los hard discounts tienen un precio muy económico y se entendería de que está para un segmento medio bajo. Pero de lo que hemos podido ver en Ecuador en este tiempo es que no hay una definición de segmentos, ¿sí? Entonces, de tu experiencia, ¿puede llegar hasta segmento medio alto? Excelente pregunta y la respuesta es sí. Incluso en Colombia el formato empezó, digamos, a expandirse en diferentes tipos de segmentos, pero creció mucho más rápido en el segmento alto de la población que incluso en el segmento bajo al principio. Entonces en Colombia fue una expansión incluso al revés, fue una expansión de arriba hacia abajo. O sea, primero se empezó a tomar, digamos, esos barrios de ingreso medio alto y alto, y después empezó a bajar. Para mí es un formato que es capaz de penetrar perfectamente todos los estratos y pues digamos que también yo creo que eso depende mucho de los competidores que hay al lado, es decir, si los otros retailers no están agregando un verdadero valor para que ese segmento alto de la población encuentre algo en donde invertir en términos de surtido, de experiencia y demás, pues al final el discounter se vuelve una gran alternativa. Entonces, multiestrato o multiformato de la población. Y en esto, Miguel, ¿qué es lo que ha pasado en Ecuador? Justamente yo quería construir sobre la pregunta, porque en Ecuador, y más puntualmente hay que ver Guayaquil, porque Guayaquil es el futuro de Ecuador. Es ahí donde arrancó, hoy ya tiene más de 100 locales y llega a 9 de cada 10 guayaquileños. Y si tú lo filtras por estratos, llega a 6 de cada 10 hogares de estrato alto, ¿no? Estrato AB. Entonces, definitivamente es un formato multitarget. La diferencia, como bien dice Lucas, con Colombia, es que ellos tenían un riesgo y era de que obviamente si el colombiano veía que era una cadena de estrato bajo, el estrato alto no vaya a comprar. Entonces, estratégicamente abrieron en barrios de estratos medio y altos para que luego cuando lleguen a los barrios populares la gente diga, uy, es la cadena del estrato alto que está llegando a mi barrio. Entonces fue una estrategia muy ganadora la que hicieron en Colombia. En Ecuador no discriminaron, abrieron simplemente por diferentes zonas geográficas, pero el producto, o el formato más bien dicho, ha calado bien en el consumidor. ¿Y podríamos decir que el precio manda? Yo me atrevería a decir que no, pero obviamente también puede ser cuestionable y depende de la categoría. Pero en Colombia nosotros corrimos un estudio donde validábamos cuál era la principal razón para comprar en el discounter. Y no era el precio, era la conveniencia. Porque tenías tantos, entonces que finalmente no tenías ni siquiera que salir en coche, porque pues tú podías caminar 2 cuadras y había un discounter. Entonces comprabas muy fácil. Te van a la mano. Marcelo nos va a ayudar con la siguiente pregunta. Gracias, Javier. Miguel, aquí en el Ecuador, principalmente en Quito, se ha visto un fenómeno medio sui generis. Cuando recién ingresó la última cadena de Tutti, comenzó a arrasar el mercado. Fue una alta demanda, pero de acuerdo a la data que se ha visto últimamente, comparando marzo del 22 con marzo del 23, se ha visto un declive en el ticket respecto de este supermercado, de esta cadena, y se ha visto que, por ejemplo, ahí ya la gente ya no está demandando el producto. No es por precio, como tú dices, ¿no? Sino que por la falta de variedad. La gente entra y no encuentra. Y otro de los puntos también que se ha visto es que como que se están canibalizando a pesar de pertenecer a la misma línea, a la misma marca paraguas, y en este caso se ponen al lado de los minis. Y entre los dos están ahí canibalizando. O sea, ¿por qué sucede esta situación? Bueno, a ver, la transacción de Tutti ha decaído efectivamente en el mes de marzo, pero tiene una connotación de expansión. ¿A qué me refiero? Como en el mes de febrero-marzo entran a Quito, de repente comienzan a captar un montón de nuevos compradores que históricamente no compraban en la cadena. Entonces, como es gente que no es fiel a la cadena, es obvio entender que su transacción va a caer.
pero a la vez compensa con un aumento importante de penetración. De hecho, en lo que va del año ya llega a 4 de cada 10 quiteños y no ha tenido más de 6 meses en la ciudad. Entonces, obviamente, ese nivel de penetración que tenga una cadena en ese tiempo quiere decir que está generando un impacto importante en el capitalino. De hecho, un hogar quiteño se desplaza hasta más de 1 kilómetro para ir a un tuti, a pie. Entonces, para que vean el nivel de impacto que está teniendo. Ahora, en relación al tema del surtido, ¿no? Y el hecho de que estén poniendo una cadena al lado de la otra, de las mismas cadenas madres, por decirlo así, hay un concepto importante en trade marketing que tal vez no está tan permeado en el país, porque ahí la cadena líder dice mi comprador, y en verdad no es tu comprador, es básicamente tu comprador más 7 canales más, porque en promedio un ecuatoriano visita 8 canales en promedio. Entonces, lo que está pasando ahorita es de que la cadena básicamente genera un concepto de fuga. Tú entras a comprar ciertas categorías y otras categorías no las compras ahí y las fugas a otro canal, ¿vale? Entonces tú entras a este discounter y compras que la leche, voy a decir categorías al azar, ¿no? La leche, los embutidos, el papel higiénico, la balosa, el limpiapisos, pero de repente llegas al shampoo y dices, uy, ese shampoo yo nunca me lo he puesto. Entonces tal vez se me caiga el cabello o me dé caspa, entonces voy a una farmacia y compro. Si tal vez hay una cadena al lado, pues tal vez compro ahí. ¿Me explico? Entonces, por eso es la lógica de eso. Ahora sí es cierto que se están canibalizando, eso es una realidad. Sobre todo más en Guayaquil. Pero el hecho de ponerse juntos es porque en su estrategia están tratando de captar esa fuga que se genera, pero la realidad es que el shopper no va a ir de una cadena a otra cadena, eso no pasa. Normalmente compran de una cadena y luego migran a canales de compra rápida, como farmacias, tiendas especializadas, el mismo tradicional para captar esas categorías de fuga. Antes de avanzar, Lucas, una pregunta. Tú que has trabajado en Ecuador y en Colombia, ¿qué tan distinto es el consumidor ecuatoriano y el colombiano? Voy a dar una respuesta que a veces no gusta mucho, pero yo creo que son súper parecidos. La verdad es que yo creo que todos los mercadólogos y muchas veces desde las compañías tratamos de complejizar de más un poco, pero yo creo que el consumidor ecuatoriano se comporta muy parecido al consumidor colombiano. Incluso muchas de las marcas de consumo masivo líderes en Colombia también son líderes en Ecuador. Creo que tienen unos parecidos importantes. ¿Y podemos decir que lo que pasó en Colombia va a pasar en Ecuador? Buena pregunta. La tendencia parece mostrar que está pasando algo similar. Muy similar. O sea, cuando hablándolo solamente desde los números, se ve una tendencia supremamente parecida y como dice Miguel, en términos de cómo fueron captando los hogares, cómo los hogares empiezan a compartir los canales de compra, no a cambiar del todo, sino a compartir, cómo ciertas categorías empiezan a volver un destino súper importante dentro de ese discounter. Entonces, hasta ahora yo veo cosas supremamente parecidas. Muchas gracias. Ahora pasamos con Diana. Considerando que esta parte del retail, que es el hard discount, tiene como filosofía, como bien nos dijeron al inicio, tiene la filosofía de no promocionar bajos costos en marketing en sí, ¿qué tan conveniente es que no utilicen redes sociales o marketing digital? La pregunta va porque si es verdad que en Ecuador estamos empezando en esta parte del retail como tal, pero como ya hay antecedentes en Europa, que es donde nació el hard discount, allá sí se utilizan redes sociales. No sé si en Colombia lo utilizan y qué tan recomendable es no subirse. Por ejemplo, en el caso de Tuti, Tuti no tiene redes sociales oficiales. ¿Qué tan conveniente o no es el que no practique marketing digital? Yo creo que ahí hay algo importante y es el hard discounter siempre empieza muy básico y va tomando más complejidad en su estrategia a medida que va creciendo. Yo creo que viendo el camino de Colombia, fueron unos discounters que no hacían nada de publicidad en sus primeros años. Su producto era localización, precio y una muy buena calidad en sus marcas propias, pero ya hoy es diferente. En supermercados de Colombia hay 2 grandes marcas que tienen 3 y 4 veces más recordación en todos los indicadores en la mente del consumidor, que son Éxito y D1. O sea, ya D1 no solamente es un discounter grande o un comerciante grande, sino también un comerciante supremamente posicionado en la mente del consumidor
y han empezado ya también a trascender ese marketing muy básico de simplemente tener el producto, el precio y la localización, a empezar a hacer cosas interesantes también en redes sociales. De Uno es una compañía que debe tener hoy en día cerca de 550.000 seguidores en una red como Instagram, que es muchísimo para una compañía que no hace publicidad o que su core no es hacer buena publicidad. Entonces van evolucionando. Y cuando uno ve otros mercados más avanzados, como hablábamos, como puede ser Alemania o incluso Estados Unidos, que hay un discounter que no parece discounter, que es Trader Joe's, pero que para mí es uno de los mejores del mundo, uno ve esas cadenas ya con unas estrategias de publicidad tan buenas como las de las grandes marcas. Entonces para mí todo es en una evolución. Empieza muy básico, pero se van volviendo, digamos que a medida que van como copando a través de esas capacidades y a través de implementar eso, van como copando ciertos espacios, le van poniendo cosas encima y se vuelven muy, muy evolucionados. Miguel, ¿tenemos algún dato de si es que la promoción que hacen en redes ha influenciado en el crecimiento de Tutti? Lo que pasa es que, como bien Tutti no tiene redes, como bien lo mencionabas, pero se está volviendo tendencia en diferentes tipos de plataformas como TikTok, donde hay tiktokeros o instagramers que obviamente usan la novedad del canal para obviamente hacer comparativos, entonces van a una cadena y a la otra. No hay un dato fehaciente que demuestre cuántos de ellos convierten por esto, porque no hay forma de linkearlos al momento. Pero sí, el boca a boca de Tutti es muy fuerte y por eso es que en Quito saltó el estudio del kilómetro que se demoraban en desplazarse, venía linkeado al boca a boca. Entonces podríamos relacionarlo por ahí. Ok. Pasamos con Leonardo. Me gustaría hablar de omnicanalidad, me parece, y de transformación digital, ¿verdad? Trayendo un poco de datos con respecto a transformación digital y omnicanalidad en nuestro país, ¿verdad? Y un poco hablando de datos duros. 3 de cada 10 proyectos de transformación digital tienen éxito y se mantienen. Eso quiere decir que 7 fracasan, ¿cierto? Iniciativas de transformación digital, de omnicanalidad en nuestro país, lamentablemente han fracasado, ¿verdad? Y no solo enfocándonos de discounters, sino hablando del retail en general. Mi pregunta está basada en ¿qué opinan ustedes con respecto a este tópico con respecto a transformación digital y omnicanalidad de lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? Si nos pueden contar un poco qué cosas han funcionado en retail, no solo en hard discount, y qué creen que puede pasar aquí en nuestro país, considerando estos datos que les doy, y que evidentemente entiendo que ustedes los conocen, y que lamentablemente lo que yo he podido investigar y analizar es que el ecuatoriano rechaza un poco ciertas iniciativas. Justo esta semana estuve en el Micomisariato, ¿verdad? El Micomisariato ha implementado la iniciativa de las cajas autónomas, ¿cierto? Como lo hizo Tía ya hace tiempo atrás y que de lo que veo ya desertó, ya dijo, ¿sabes qué? No va, ¿verdad? No va y no funcionó, ¿verdad? El Rosado está entrando en este tema, ¿verdad? En mi comisariato. Sin embargo, en Tutti no hay nada, absolutamente nada, ni siquiera te quieren cobrar con tarjeta de crédito, ¿verdad? Un poco, yo creo que ellos entienden que su target inicial, que era el nivel socioeconómico bajo y medio, ¿verdad? Que obviamente ustedes efectivamente nos comentan que ya que se viró la tortilla y están apuntándole ya a otro tipo de targets. Sin embargo, están conscientes de que el ecuatoriano en general no está tan abierto a este tipo de iniciativas y han fracasado en el intento. El Rosado, yo trabajé en su momento en el Rosado, Tía ha fracasado también, ¿verdad? Y no funciona. ¿Qué nos pudieron comentar ustedes con respecto a qué sí ha funcionado en Colombia y cuáles son las tendencias hablando de omnicanalidad y transformación digital en el retail? Muy, muy buena pregunta. Yo soy un convencido que la omnicanalidad va a llegar, ¿cierto? En algunos países y sobre todo en algunas categorías ya llegó, pero si donde no ha llegado, va a llegar. Depende mucho también de la fortaleza que tienen los retailers o de las apuestas que quieran hacer los retailers en esa transformación digital. Si uno ve, incluso Ecuador y Colombia son algunos de los países todavía un poco más rezagados en términos del porcentaje de ventas en e-commerce en algunas categorías. Chile va por delante, Argentina va por delante, Brasil va por delante, México va por delante,
Sin embargo, hablando de Colombia, Colombia ha tenido un desarrollo vertiginoso, sobre todo después de la pandemia. Y creo que esto tiene en la raíz la apuesta de los retailers que están ahí. Básicamente en Colombia han sido las apuestas de Grupo Éxito, Mercado Libre, que ya después de venir colonizando otros países llega a Colombia con más fuerza, y Rappi. Entre esos tres han sido capaces de empujar de una manera muy significativa la penetración del e-commerce. Un dato, por ejemplo, donde yo trabajo en el Grupo Éxito, hace apenas 5 años el e-commerce era el 2% de su venta, una cosa que no superaba los 30, 40 millones de dólares. Este año esperamos terminar con que el e-commerce pese 13% de las ventas y cerca de 500 millones de dólares en ventas. O sea, ya sí es una cosa realmente significativa, pero se demoró muchísimos años para llegar y sobre todo mucha inversión y muchos intentos fallidos. Yo creo que eso es uno de los grandes hilos conductores que tiene el tema omnicanal, y es que muchas de esas iniciativas van a fracasar, exactamente como lo ponías al principio. Creo que esa estadística, a pesar de que los mercados van evolucionando, la estadística se mantiene. 7 de cada 10, 8 de cada 10 iniciativas alrededor de e-commerce digitales van a fracasar. Y por eso yo termino diciendo algo, y es el mundo digital te da unas posibilidades muy grandes de probar barato, en pequeño y rápido. Y para mí esa es la manera como uno puede o como uno debe empezar a desarrollar cualquier iniciativa de transformación digital. Miguel, ¿el e-commerce en Ecuador ha funcionado? Funcionó durante un tiempo. Y lo que tú comentas, de hecho, es unas estadísticas bastante benevolentes, porque yo aseguraría que es 9 de cada 10 que fracasan. Los datos demuestran que Ecuador, durante la época de la pandemia, efectivamente se volvió muy digital. Al menos en la canasta de consumo masivo, logró crecer de lo que era 0.3 a el 3% de todo el gasto de los ecuatorianos en consumo masivo. Estamos hablando de una canasta de 6.500 millones de dólares. Entonces, no es un dato menor. ¿Qué pasa después de que ya retiran la mascarilla en el mes de mayo? Se viene al piso completamente, porque la gente le pierde miedo a la pandemia. El alto nivel de vacunación que tuvimos en el país hace que el ecuatoriano se automedique, por eso se disparó la compra de todo lo que es OTC. Pero en resumen, Ecuador es un país que debería ser digital por naturaleza, igual que Colombia, porque la venta por catálogo, por ejemplo, en Ecuador llega a 8 de cada 10 ecuatorianos, y la venta por catálogo es un paso antes del digital. El problema que existe en Ecuador, que coincido contigo, es que nadie sabe jugar bien en el tema de la omnicanalidad. Hay otro factor adicional que es un factor, yo podría decirlo, coyuntural, y es el tema de la inseguridad. La gente le tiene desconfianza a meter su tarjeta de crédito en una aplicación porque ahorita hay un montón de estas estafas y temas. Entonces sí hay un recelo. Pero hay otro tema también que ya es no coyuntural, sino estructural, la falta de bancarización en el país. ¿Por qué Alibaba logró ser lo que era? Porque básicamente logró integrar métodos de pago con el tema digital. Entonces, obviamente, eso también facilita el tema del intercambio. ¿Por qué el catálogo es tan exitoso en todo el área andina? Porque te hace facilidad de pago también. Si la gente no está bancarizada, no tiene tarjeta de crédito, por ende no tiene crédito. Entonces, todo es un círculo vicioso que viene concatenado para evitar que el digital tenga un gran peso. Hoy representa un 1% de todo el gasto del consumo masivo en Ecuador. Ha crecido versus el prepandemia, pero no llegó a ese 3% que en algún momento nos posicionó como uno de los más grandes de Latinoamérica, pero era netamente porque fuimos muy impactados por el virus. Por eso es que obviamente desde el estrato bajo hasta el alto, todos asustados en la casa pidiendo digital. O sea, ¿el entorno no nos ayuda, no nos favorece el desarrollo digital? Ahorita es un tema coyuntural por la inseguridad, falta invertir en bancarizar a la población. Y falta que los canales de venta sepan entender bien la estrategia, porque lo único que están haciendo ahorita es con digital canibalizar la tienda física. Yo quisiera agregar algo ahí, Javier, y es el desarrollo del ecosistema digital depende mucho precisamente de un ecosistema de innovación que sea capaz de, a través de métodos diferentes y de formas diferentes, romper esas barreras. La bancarización es uno. Entonces, digamos, en Colombia, todos estos neobancos, empezando por RappiPay, por ejemplo, y obviamente ya tenemos Nubank y este montón de compañías nuevas muy digitales con un core digital, hicieron que la bancarización creciera de una forma muy rápido. Entonces también impulsaron a los bancos tradicionales a que tuvieran que salirse de su zona de confort
y empezar a llevar diferentes productos. Hoy Bancolombia, que es el banco más grande del país, tiene una plataforma 100% digital que se llama Nequi, que no cobra, y Nequi ya llega, si mi memoria no me falla, a más de 16 millones de colombianos, ¿cierto? Entonces, como dice Miguel, llega uno que sacude el mercado. Ese sacude el mercado hace que los otros tengan que despertar y tengan que empezar a innovar y a invertir, y detrás de eso se viene. Entonces, hemos visto en Colombia, insisto, después de algo que ya pasó en Brasil, después de algo que ya pasó en Chile, que viene pasando en México, creo que ya está pasando en Colombia y seguramente llegará a Ecuador, y llegaron este montón de jugadores y los incumbentes también empiezan entonces a montarse. El Éxito no es una compañía nativa digital, pero hoy en día es un gran jugador digital, sobre todo porque se dio cuenta que si no lo hacía muy rápido, pues iba a perder en el juego de largo plazo con estos que sí llegaron y que son nativos digitales, en el caso, con los ejemplos pues, de Rappi, Mercado Libre y otros que también llegaron, dinamizaron, pero fracasaron, pero lograron crear una cultura digital que ya no para de crecer. Muchas gracias, Lucas. Vamos con Gabriela. Bueno, hemos hablado un montón de que definitivamente el retail ha tenido cambios con este tema de el hard discount, el soft discount. ¿Qué tanto, o más bien dicho, cómo puede llegar a ustedes a afectarles o cómo van a hacer ustedes para frenar este crecimiento? Asumo que tienen un montón de estrategias, de experiencia, pero ¿qué les funciona? ¿Qué van a hacer ustedes a largo plazo para que les dejen de quitar participación de mercado, que asumo que ya está pasando? ¿Qué van a hacer ustedes a largo plazo o cuáles son las estrategias que ustedes nos pudieran contar que son las mejores para frenar un poco este tema? Si estamos hablando de un tema de, por un lado, precios y por otro lado, ellos nos están poniendo puntos muy cerca del consumidor, que es una muy buena estrategia. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿O cuáles serían las mejores estrategias que se pudieran utilizar con el consumidor? Excelente pregunta, Gabriela. Entonces, nosotros tenemos varios pilares de trabajo no solo para pelear contra el hard discount, sino para seguir siendo una compañía relevante en el mercado y seguir siendo pues, los más grandes de Colombia. El primero es la omnicanalidad. Esa es una gran fuente de crecimiento para el grupo de Éxito. La omnicanalidad, digamos que tiene dos cosas importantes. El primero es que puede pelear contra esa conveniencia, ¿cierto? Más conveniente que desplazarte a 1 kilómetro de tu casa es que te lo lleven a tu casa. Esa es la hiperconveniencia. Hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, una alianza con una de nuestras marcas que se llama Carulla y un servicio que se llama Rapiturbo, que son entregas de 10 minutos, en menos de 10 minutos. Bueno, pues Rapiturbo es algo que crece doble dígito mes contra mes. Entonces, pues ahí hay digamos, esa ya no solo es conveniencia, sino la hiperconveniencia. Pero lo mismo pasa a través de otros temas de la omnicanalidad que no son solamente e-commerce, sino, por ejemplo, ofrecerle descuentos personalizados a un cliente basado en la data que tenemos de ese cliente. Entonces, ser capaz de que los descuentos de Gabriela solamente sean para Gabriela. Y hoy tenemos una plataforma que se llama Mi Descuento, que lo que vemos es que una vez una persona entra a usar Mi Descuento, empieza a comprar 4.8 veces más que una persona normal. ¿Por qué? Y no compra a través de e-commerce, sino que usa la aplicación para activar sus descuentos en el punto de venta. Entonces la omnicanalidad lo vemos como una gran fuente de crecimiento. El otro es la innovación hacia formatos de experiencia. Yo me atrevo a decir, por ahí leía una frase en estos días y decía, o tienes experiencia o tienes un commodity. Creo que hoy en día en el mercado ya no hay ese intermedio. Y nosotros no somos una compañía de discounters, aunque tenemos unos formatos de bajo costo y de bajo precio, pues nuestro gran core está en dos marcas. Carulla, que es una marca premium, puede ser parecida como a Whole Foods o algo así, y El Éxito, que es un gran hipermercado. Ahí tenemos dos formatos de innovación, uno que se llama Carulla Fresh Market y otro que se llama Éxito Wow, que integran, creo yo, lo mejor que hay hoy en día en experiencia en retail, ¿cierto? Integran omnicanalidad, integran productos saludables, productos locales, comidas preparadas de un nivel tan bueno como cualquier restaurante de la ciudad. Entonces, formatos de innovación es el segundo. Y el tercer punto,
sí es la proximidad, digamos, y ahí tenemos otro formato, otras dos iniciativas muy interesantes. Una es comercio asociativo. Entonces, hoy en día tenemos una iniciativa que se llama Aliados Surtimax. Entonces, nosotros lo que estamos buscando con esto es tomar a pequeños retailers, pequeños supermercados que no tienen la capacidad, por ejemplo, de ir a negociar una marca propia como la tiene un hard discounter, y nosotros les proporcionamos las marcas propias de Grupo Éxito a un precio que ellos la pueden vender para competir exactamente igual a los otros y con otro montón de, digamos, de servicios. Servicios de fidelidad donde ellos pueden entregar puntos por sus compras, acceso a tecnología, acceso a asesoría. Entonces, comercio asociativo lo vemos como una gran palanca de crecimiento. Y el otro es un formato que se llama Surti Mayorista, que viene hoy en día en pleno desarrollo y es un formato de barrio tipo cash and carry, pero pequeño, o sea, proximidad, pero buscando atender a esos comercios pequeños que están en los barrios. Una persona que tiene un pequeño restaurante y puede ir a surtirse ahí, una persona que tiene una papelería y puede ir a surtirse ahí. Entonces, en esas tres, digamos que en esos tres pilares focalizamos nuestro crecimiento hacia el futuro, esperando que, o digamos con toda la fe en que esto, pues digamos que no va a parar el hard discounter, va a seguir creciendo, pero nosotros vamos a encontrar también otras fuentes de crecimiento para seguir creciendo a buen ritmo. Muchas gracias, Lucas. Antes de pasar a la siguiente ronda de preguntas, Lucas hablaba del uso de la data. Miguel, en el mercado ecuatoriano, ¿qué tanto usamos la información, la data, para tomar decisiones? Eso es una muy buena pregunta. De acuerdo a los datos de SOMAR, sí tenemos un subíndice versus la región en términos de inversión, porque es la mejor forma de saber si usas o no usas, ¿no? Porque si no se vuelve perceptual. El punto es cuánto inviertes, ¿no? Entonces, nosotros estamos por debajo del promedio de Latinoamérica en inversión en investigación de mercados. Entonces, obviamente, lo que quiere decir esto es que las empresas ecuatorianas toman algunas decisiones al dedo. Ese es el tema. Y ese es un reto, y lo conversábamos justamente con Gabriela antes de este foro, que mi mayor competencia acá es la educación. O sea, es cómo yo les educo a la gente para que use la información. Ese es el reto que tenemos nosotros, porque todavía existen muchas empresas que todavía tienen el feeling de que han logrado en el pasado ser exitosos, y es verdad. O sea, tal vez antes el mercado no era tan agresivo, no era tan competitivo. Entonces tú puedes lanzarte a tomar decisiones sin data, pero el riesgo es muy alto. Entonces hay un dicho que dice que la educación es carísima, pero trata la ignorancia. Lo mismo con la información es carísima, trata no tener información y tomar una decisión, a ver cómo te va. Claro. ¿Y en Colombia? Yo creo que igual, Javier. O sea, en Colombia venimos también en un terreno de ascenso, todos los días más compañías preocupadas o digamos no preocupadas, pero sí entendiendo que la data es la próxima gran economía. O sea, es decir, todo lo que podemos hacer con data es para mí el próximo gran nivel. Yo digo, cuando uno trabaja en marketing, si no sabe hoy en día, tiene que empezar a aprender, y muchísimo, de dos cosas, de tecnología y de data. El marketing del futuro o del presente tiene esas dos grandes raíces. Vemos compañías muy avanzadas y vemos compañías muy atrasadas. Yo creo que para mí eso es uno de los grandes problemas que tenemos no solamente en Colombia o en Ecuador, en Latinoamérica en general, y es que al final se va abriendo una brecha muy grande entre las compañías que son capaces de subirse a esta ola, entender el poder de la data, invertir, porque tiene que haber una inversión muy grande en tecnología y en conocimiento, pero entonces va dejando a las que no lo hacen muy lejos. Y yo creo que tenemos ese reto, como dice Miguel, alrededor de la educación, ¿cierto? Alrededor de que partamos por tener esa concepción de lo importante que es la data, cómo esa data se vuelve analítica avanzada y cómo esa analítica avanzada se vuelve muchas cosas. O sea, se vuelve mejores decisiones, pero también se vuelve automatización, se vuelve ahorro de costos, se vuelve muchísimas cosas. Entonces creo que es como digo, la próxima gran frontera, pero necesitamos masificarla más. Creo que cada país puede tener uno o dos o tres muy buenos exponentes de eso, pero si no somos capaces de que eso permee a la cultura empresarial y la cultura educativa en general,
no vamos a ser capaces de trascender tampoco como sector o incluso como países. Ujú. Sí, yo siempre le digo a mis estudiantes, todas las semanas alguien se gana la lotería, pero por cada uno de ellos tengo una cantidad impresionante de personas que no se ganaron nada. Vamos con la segunda ronda de preguntas. Milton, por favor. Bueno, gracias. Hemos conversado de que los discounters entran sin promoción, ¿verdad? Entran con precios económicos, pero ya tenemos la experiencia de Colombia, y Lucas nos ha comentado, de que esto va evolucionando, ¿verdad? Y ustedes han logrado hacer una estratificación por grupos, ¿verdad? Entonces, un discounter para un grupo alto puede ser, otro medio bajo, en donde ya están aplicando, entiendo, inteligencia artificial para poder establecer cuáles son los clientes potenciales que probablemente no te están comprando, tienen mucho dinero, ¿verdad? Y atacarles. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Llegarán tal vez al Customer Experience? Ya hoy vemos, la experiencia de Colombia nos muestra un formato, por ejemplo, como Ara, que es un soft discounter donde tú entras y tiene una experiencia en tienda que puede ser igual o mejor a la de muchos otros supermercados. Entonces, de ese hard discounter muy básico empieza a evolucionar a un formato donde se ofrece más experiencia. Pero sobre todo yo creo que, ahí vuelvo al ejemplo de lo que pasa en países donde esto va más adelante, en Alemania, en los países nórdicos, en el mismo Estados Unidos, donde uno ve una experiencia como la de Trader Joe's, que es una experiencia igual o mejor que la de cualquier otro supermercado, tanto en términos de cómo está la tienda, dónde está localizada, pero también cómo exhiben sus productos, los productos que encuentras, la calidad de los productos que encuentras. Entonces, definitivamente es una evolución que empieza por lo básico, pero al final terminan siendo formatos que son capaces de ofrecer experiencia. Terminaría con algo, y es, viendo la evolución de estos hard discounters grandes, Aldi, Lidl y demás, yo creo que son compañías que entienden muy bien al consumidor. O sea, yo creo que se malentiende, a veces piensa uno que son compañías que su foco es la eficiencia, pero yo creo que no, su foco no es la eficiencia. Son eficientes porque son capaces de entender muy bien qué cosas valora el consumidor y en eso son excelentes, y qué cosas van siendo accesorias y en eso hacen renuncias. Pero nunca vas a ver a uno de estos formatos haciendo renuncias en el packaging, en la calidad de los productos, en escoger el tamaño perfecto que más hogares puede copar. Entonces son compañías muy buenas entendiendo al consumidor, y ese entendimiento hace que también sean muy buenas sacrificando lo que saben que es interesante, pero de pronto no es tan importante. Y así van subiendo la pirámide hasta que logran ofrecer cosas muy diferenciadas. Uh-huh. Miguel, ¿en Ecuador, precio o experiencia? Por el momento, precio. Por el momento, precio. Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Esta es una crítica que hacemos al mercado, porque finalmente nos hemos dejado llevar por la vorágine del precio. Y eso es lo bonito de la experiencia de Lucas, que Lucas estuvo en el futuro de alguna forma, porque el futuro está aquí solo que mal distribuido. Si queremos saber qué va a pasar en Ecuador, tenemos que ver qué pasó ya en Colombia. Y se está cometiendo los mismos errores que pasó allá también, cuando las cadenas se volvieron locas y comenzaron a jugar solo con precio y empujar la marca propia y trataron de ser las más baratas. Y obviamente eso hizo que, aparte de que perdías tráfico, perdías en transacción, entonces era la fórmula perfecta para el fracaso. Entonces, acá en Ecuador está pasando algo similar. Estamos en una vorágine de precio y esa es la idea, justamente, invitarles a pensar diferente, ¿no? Porque ¿qué es lo que está pasando? El gasto se va a continuar fragmentando. Esa es la realidad. Y como tú bien lo estabas diciendo, el tema de las experiencias, van a comenzar a proliferar tipos de canales que son enfocados en experiencia. Pet shop, baby stores, skin stores, charcuterías, delis, etc. Entonces, si el retail no comienza a dar esas experiencias al consumidor, otro canal lo va a hacer. Y ya ha pasado en otros mercados. Entonces, ese es el reto que tenemos. Dejar de hablar de precio no es lo único. Puede ser una estrategia que el mismo Lidl lo dice. Ser el más barato no te garantiza el éxito en el tiempo. Si Lidl, que es el rey de los discounters, lo dice, no veo por qué las cadenas de Ecuador no están siguiendo otra tendencia. Muchas gracias, Miguel. Marcelo. Gracias. Acotando esta situación, vemos que la estrategia de cobertura indiscriminada que está realizando el Hard Counter está siendo muy peligrosa, debido a que no se toman en consideraciones ciertos parámetros, el uso de la data, la investigación, el análisis de su buyer person,
¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es su psicográfico? ¿Cuál es su conductual? ¿Cuál es su forma de comprar? Abrir locales indiscriminadamente determina que un segmento no aprecia la propuesta de valor que en un principio tiene este hard discount, que es el precio bajo. No quiere ese precio bajo, quiere variedad, quiere servicio, quiere otras alternativas, quiere experiencia. Y por eso ha determinado de que este tipo de, lo que habíamos dicho anteriormente, el ticket de este tipo de comercios está a la baja, porque el cliente ya se dio cuenta, ya perdió la expectativa. Un nuevo participante en el mercado, ¿qué pasará? Pero viendo que no le ofrece ese satisfactor, se está volviendo otra vez a su canal tradicional que comúnmente lo ha estado usando. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer este tipo de canal del hard discount para no perder ese ticket? A ver, si quieres voy yo y luego tú. No. Puntualmente acá en el país, como están en una etapa de introducción, su surtido va a ser limitado y es parte de la estrategia de ellos. De hecho, para que Colombia comenzara a aumentar el discounter categorías tuvo que pasar varios años. De hecho, como bien lo dijo Lucas, ellos arrancaron en el 2009 y en el 2019 comenzaron a incursionar en OTC, por ejemplo, después de 10 años. Entonces, el surtido siempre va a ser un limitante y eso lo único que va a hacer es que se fragmente más el gasto. Ahora, el discounter obviamente tiene data analytics que les permite a ellos también entender cómo viene la rentabilidad por local, porque finalmente su crecimiento va a seguir siendo exponencial a medida que abran puntos de venta, pero la rentabilidad por local es lo que se les ve comprometidos. Y ahí es cuando van ajustando el portafolio por zonas. Entonces, el tutti de San Borondón no es para nada como el tutti que tienes, qué sé yo, en una zona más popular, por decirlo así. Entonces, eso es un truco que van haciendo, pero sí, definitivamente el gasto se va a seguir fragmentando. Ya está pasando. El ecuatoriano visitaba 6 canales, ahora visita 8. El discounter es uno de esos 8. Entonces, va a continuar con esa tendencia. No sé, Lucas. Sí, yo complementaría con que para mí el gran reto que tiene un hard discounter no es generar ventas. Yo creo que generar ventas es fácil, es generar rentabilidad. Y creo que la historia de Colombia lo muestra muy claro. Nosotros habían dos formatos, incluso los dos fundados por la misma persona, o sea que había un gran conocimiento. Uno de ellos es hoy el líder de los hard discounters, digamos el que primero nació, el otro que era una marca que se llamaba Justo y Bueno, tuvo un crecimiento vertiginoso durante sus primeros años, pero terminó quebrando. Entonces, por muchas razones, ¿cierto? Pero al final las compañías terminan quebrando porque digamos que eso es una combinación en que se acaba primero, el aprendizaje o la caja, y a ellos se les acabó primero la caja, y entonces también yo digo, es muy claro que esto no es, o sea, ser discounter no es como el silver bullet para cualquier compañía o para cualquier retailer para crecer. También se puede fracasar siendo hard discounter, es un formato difícil de operar, es un formato difícil de llevar a la rentabilidad, y yo creo que también parte de lo que ha pasado en Colombia es que ha habido los dos grandes de hoy en día han tenido unas inversiones monstruosas durante muchísimos años que apenas están empezando a ver la rentabilidad. Creo que no todas las compañías se pueden dar el lujo de invertir esos millones de dólares durante 10 años para empezar a ver rentabilidad después. Entonces creo que no es tan simple, no es tan simple como parece, y creo que tiene mucho que ver con eso de cómo empezar. Empezar es fácil, pero de ahí llevar esos puntos de venta a que puedan tener la combinación entre tráfico, precio y compra promedio que hagan que esa tienda sea rentable, es un camino largo. Y digamos que los datos pues, públicos de estas compañías que hay en Colombia lo demuestran. Un camino de años, no es un camino de meses incluso. Aquí quiero destacar una idea que dijo Lucas. El objetivo de la empresa no es vender más, es tener más rentabilidad. Donde tenemos que llegar es a la parte de rentabilidad sostenible. Seguimos con Diana. Con la evolución que tiene el retail en términos generales, desde tu experiencia, en Colombia van mucho más adelantados que nosotros. ¿Qué tan efectivo puede llegar a ser utilizar el email marketing? Considerando que el email marketing también te sirve como una base, como una data, para luego crear fidelización con los clientes. ¿Qué tan efectivo ha llegado a ser? ¿Se utiliza, no se utiliza?
porque aquí en nuestro país de momento no es tan efectivo, todavía no llegamos a ese nivel de que nosotros como consumidores realmente demos de forma consciente nuestro correo electrónico, por ejemplo, y que luego eso realmente nos sirva para tener una personalización, como en algún momento hablábamos de el tema de comunicación, el tema de tener promociones personalizadas. Muy buena pregunta. Yo creo que esa pregunta alrededor del email marketing y en general, como todos estos canales de comunicación directa con el consumidor, dependen mucho de cuánta data el consumidor también es capaz de captar. Y la data del consumidor también depende mucho del ecosistema, tanto de datos como de recolección que uno tiene, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué le vas a dar a cambio al consumidor para que él te dé tu data? El consumidor está dispuesto a darte la data, pero si tú le das algo a cambio, si no, no te la da. Entonces, eso para mí es como el clásico problema del huevo o la gallina, ¿cierto? Es como, ¿qué es primero? ¿El email o los datos? Y creo que los dos, ¿cierto? En la experiencia nuestra, por lo menos de Grupo Éxito, hoy en día tenemos cerca de 8,5 millones de clientes contactables, cerca de 12,5 millones en el ecosistema completo, es un montón de personas. Pero nuestro gran desafío fue quebrar esa ecuación de cómo hacíamos para ser, primero para tener los datos y segundo para ser relevantes. Y hubo dos formas de hacerlo. La primera es a través de los canales digitales, es decir, cómo pones a las personas a usar canales digitales. Por eso yo ponía un ejemplo que para mí es tan importante una persona que use la aplicación para activar un cupón como que la use para comprar, porque cuando esa persona entra a activar un cupón, yo ya sé quién es, dónde está, qué le gustó. Entonces, esa persona ahí no me ha dejado nada de rentabilidad, no me ha comprado nada, pero sí me dejó una data que es supremamente valiosa. Y dos, los esquemas de lealtad. Grupo Éxito es socio de una compañía que se llama Puntos Colombia, que es la compañía de lealtad más grande en sociedad con Bancolombia, que también es el banco más grande de Colombia. Y pues al ofrecerle a ese cliente unos puntos a través de cada compra, pues le damos un incentivo para que siempre te diga quién es. Entonces, más o menos el 80% de nuestras ventas son monitoreadas, es decir, yo sé que va Javier y Javier dice su número de identidad cuando pasa por la caja o me lo deja cuando compra a través de la aplicación, entonces yo ya sé qué compró, a qué horas compró, dónde compró, y con eso soy capaz de tener un ecosistema de marketing digital mucho más efectivo. Y pues todo esto para decirte que, por ejemplo, para nosotros, llegando a la pregunta puntual del email marketing, es uno de los canales más efectivos. Nosotros hoy en día somos capaces de tener tasas de aperturas de correos del 50%, que es una tasa increíble. O sea, ¿qué medio de comunicación es capaz de que tenga un impacto real en 40 o 50% de las personas? Ninguno. Entonces, todos los días vemos con más foco y con más capacidad de traernos un gran resultado a ese ecosistema de marketing propio que tiene pues email marketing, tiene capacidad de contactabilidad por WhatsApp, mensajes de texto, un push app, un push web. O sea, ese ecosistema de medios directos para nosotros es una obsesión hoy en día. O sea, lo vemos como el gran arma del futuro para nosotros en el marketing, mucho más allá que los medios masivos. Miguel, en el mercado ecuatoriano, las empresas que manejan este seguimiento de los clientes tienen más éxito que las otras empresas. Sí, definitivamente. Pero como bien dice Lucas, está todo linkeado a la data. De nada te sirve que tú mandes un montón de correos si no hay un engage por detrás. Otro truco que tiene, obviamente, Grupo Éxito es que tiene una awareness increíble. Como bien lo dijo Lucas, es una marca que es reconocida. Entonces tú sabes que si recibes un correo de Grupo Éxito es porque te trae sorpresas, pero te trae sorpresas porque conoce lo que te gusta. Le tienes confianza. Le tienes confianza. Hoy me atrevo a decir cuántos de nosotros hemos recibido un mail de un retail que en verdad conozca lo que nosotros hacemos. Nadie. Entonces ahí está la respuesta. Sí. Nos falta. Yo pongo una anécdota y es, yo creo que uno de mis mayores peleas, por ponerlo de alguna forma, diarias con la gente del área comercial, por ejemplo, de la compañía es: Lucas, tenemos esta promoción, tenemos que mandar un email masivo. No existen los emails masivos. Pero ¿cómo que no? Si esto le va a gustar a todo el mundo. Nosotros no podemos asumir eso. Dejemos que quienes saben, son los analíticos, digan si le interesa a todo el mundo o no. Y lo que les puedo decir es que de esa base de 8,5 millones de clientes,
cada vez superar siquiera algo que le llegue a 1 millón de clientes es muy difícil. Es decir, después de hacer la analítica, encontramos que de 8,5 millones puede ser una super promoción imagínense, un producto supremamente de altísima penetración, leche, huevos, hasta un producto de esos con una gran oferta. Después de hacer la analítica te das cuenta que o no es la marca correcta, o no es el momento correcto, o no es la audiencia correcta porque pues, va al éxito, pero no compra fresco, sino que le gusta solamente comprar productos de aseo. Entonces la magia sucede cuando tú realmente tienes primero la valentía de aguantar esa tentación de mandar 8,5 millones de correos y decir, la promoción es espectacular, pero le sirve a 800,000. Ahí empieza a suceder la magia, porque entonces esos 800,000 a 400,000 sí fuiste valioso y te abrieron el correo, porque si le mandaras a los 8,5 millones, seguramente, pues no sé, tienes 4,000 más, pero esos 7 millones que no les gustó dicen, el próximo correo no lo abro porque el éxito me está llenando de spam. Para continuar en este hilo y para poder enlazar cómo la parte empresarial lo está manejando, ¿ustedes manejan algún software de CRM que te logra hacer justamente esa conexión y tener una personalización? Sí. Digamos que no hay hoy en día capacidad pues, de hacer buen marketing directo sin una plataforma tecnológica grande. Nosotros tenemos ahí pues, detrás de esto a compañías como Salesforce, como SAP, pues una rama de SAP que se llama Emarsys, tenemos a Google. O sea, hay un ecosistema de marketing que tiene no solamente años de inversión, sino años de trabajo, de perfeccionarlo de manera continua. Y también un montón de personas detrás con conocimientos analíticos y de negocio, que es para mí también como la manera de realmente quebrar esto. O sea, es decir, yo incluso le tenemos un adjetivo a esas personas que por allá lo aprendí hace mucho tiempo y le decimos personas púrpuras. Personas púrpuras las personas azules son personas que conocen muy bien de la data y la tecnología, y las personas rojas son las personas que son muy buenas en el negocio. Pues bueno, esto requiere todos los días más personas que sean capaces de hacer las dos cosas, que entiendan la tecnología por dentro, que entiendan la analítica por dentro, pero que también entiendan de clientes y tengan esa sensibilidad, digamos, comercial. Y es muy retador lograrlo. Pero cuando empiezas a traccionar, sucede la magia. Y otra cosa, eso es en grandes empresas, ¿no? Como Grupo Éxito, aquí tenemos Corporación El Rosado, Corporación La Favorita. Y una recomendación que tú podrías dar quizás para los pequeños tiendas que están empezando, que puedan implementar algún tipo de esta estrategia, ¿qué le recomendarías? Creo que cada vez es más fácil tener, digamos, ecosistemas digitales digamos, de bajo costo. Y cuando digo de bajo costo es porque estas compañías, por ejemplo, como Salesforce, hay una que se llama HubSpot, que es muy buena, el mismo Google, también tienen paquetes que son hechos para las pequeñas empresas, y al final, digamos que tiene mucho que ver es con la cultura de estas compañías de empezar a usarlas. Yo también en mi experiencia, digamos, en otras cosas, he podido ser parte, por ejemplo, de juntas directivas de compañías muy simples que tienen unos ecosistemas digitales súper bien desarrollados, basados en herramientas gratis o herramientas que puedes comprar una sola licencia. Una de esas, por ejemplo, que la conozco muy bien, una compañía que vende telas a diferentes pequeños confeccionistas en Colombia, tiene un gran ecosistema digital hecho para que sus vendedores que van a visitar estos confeccionistas, puedan saber sus clientes qué telas están comprando, si le tienen que mandar una muestra, y son cosas construidas con herramientas que bajas de internet y que empiezas simplemente a operarlas. Conectarlas. Entonces yo creo que masificarlo es difícil, pero entrar ahí es muy fácil. Y no es costoso, pero sí necesita conocimiento. Para mí ese es el gran bloqueo, no es tanto la inversión, sino el conocimiento y la cultura de las compañías. Antes de decir, Miguel. Yo solo quería construir sobre la idea de lo que dice Lucas, porque sí es cierto, existen herramientas también más económicas, pero lo primero que yo recomiendo a las pymes es construyan data.
As simple as that. Porque el problema es de que hoy algunos simplemente la data que tienen interna ni siquiera la están utilizando. Y el primer tema es formalizar eso y luego con esa data comenzar a construir estrategias, porque es paso a paso. Y es cultura, como coincido con Lucas, es netamente cultura. Si eres un emprendedor, arranca primero por formalizar tus procesos y con esa data analízala, es lo único. Y eso es un Excel, no es más. Sí. Y vas creciendo. Y vas creciendo, sí. Leonardo. Ok, quería hablar de dos factores. Uno, P&G. Ok, quería preguntar si ustedes conocen cómo le ha ido, por ejemplo, en nuestro país a Tutti con respecto al cierre de P&G del 2022. ¿Verdad? Obviamente con el contexto de que ha estado abriendo tiendas, ha estado invirtiendo, ¿cierto? Pero no sé si los números son positivos o negativos, ¿verdad? Junto a eso, en Colombia, ¿verdad? Justo estaba viendo un reporte, Ísimo tiene una proyección del 18% de participación en este año, ¿verdad? Evidentemente, toda acción genera una reacción, ¿verdad? Un poco para contextualizar mi pregunta es, ¿cómo ustedes visualizan, en función de la experiencia de lo que pasó en Colombia, cómo va a reaccionar el mercado ecuatoriano? Ya lo están haciendo, diría yo, desde mi perspectiva, de forma muy pequeñita. Por ahí Favorita ya sacó su club aquí, ¿verdad? Es una especie como de plan de fidelización de sus clientes, porque obviamente, y veo la data de Kantar en cuanto a penetración, en cuanto a ticket promedio, y obviamente se han visto afectados por la inclusión de Tutti, ¿cierto? Sin embargo, yo veo que casi, mi percepción, casi no hacen nada. Hoy por hoy, nadie se quiere meter a competir con Tutti. Nadie, está solito. Con la experiencia de Colombia, ¿verdad? Ya tenemos, según la data, 2 participantes más y que evidentemente están creciendo y van a seguir creciendo, ¿verdad? Comparto que efectivamente en ciertas cosas nos parecemos con Colombia, pero no en todas, ¿verdad? En el caso de retail, Colombia para mí está avanzado años, por lo menos 10 años frente a Ecuador. No somos mercados iguales, ni siquiera me atrevería a decir que somos similares. Colombia está muy adelantado, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar en nuestro país, Miguel y Lucas, con respecto a la reacción? No solo hablo de sus competidores directos, sino también de todo el mercado. Hablo del canal tradicional, ¿cierto? Hablo del shopper, ¿verdad? ¿Cómo ustedes creen que se va a ir moviendo? Porque definitivamente nos ha cambiado y nos va a seguir cambiando. Bueno, en relación a lo que tú estás mencionando, sí es cierto que nadie está compitiendo directamente contra ellos porque no existe otro formato hard discount. Existe un soft discounter en Ecuador que se llama Tiendas Mío, que tiene apenas 4 puntos de venta en Guayaquil. Entonces es muy chiquitico, todavía no está generando un cambio considerable. Yo veo espacio para más discounter, la verdad. Y es probable que obviamente a futuro veamos otro. Porque si obviamente vimos que en otros mercados ha funcionado bien el formato y ha tenido espacio, Ecuador también debería tener espacio para eso. Ahora, ¿qué yo veo en términos de las cadenas? Las cadenas obviamente van a entrar en un proceso de shock primero y obviamente luego van a comenzar a, ¿cómo se llama esto?, a reaccionar de una forma ya estratégica, porque ahorita lo que están haciendo es peleando por precio y tratando de utilizar sus herramientas de marcas baratas para poder captar al consumidor, cuando en verdad no es su negocio. O sea, nunca una cadena va a ser un discounter, no puedes, porque manejas un portafolio de 300, no sé, SKUs, o sea, no te da la vida, no va a poder ser así. Pero volviendo al punto también de la rentabilidad que tú mencionabas, sí, Tutti generó pérdida todos estos años, ha generado pérdida, va a seguir generando pérdida por lo menos unos 3 años más, porque el modelo del discounter genera pérdida, es natural. En Colombia se demoraron 10 años para poder tener rentabilidad. Ahora, ¿qué va a pasar en el mercado? Yo sí creo que es probable que el discounter llegue a tener un techo parecido a Colombia. Podemos hablar de tal vez un 20% de participación que podría ser. No sé si Tutti lo logre solo. O sea, sí vamos a ver que necesariamente debe haber otro discounter. Pero también faltan otros formatos en el país. No existen los price clubs, por ejemplo, ¿no? Entonces no existen los cash and carry. Recién abrieron una cadena que tiene el claim de ser un cash and carry, que es una hiperbodega que compras formatos grandes, pero hasta que la industria no tenga SKUs para ese canal, no va a existir el canal como tal. Entonces lo que yo veo en los próximos años es de que el discounter va a generar un impacto importante, muy parecido al de Colombia. Hay espacio para otro discounter más que sí tenga aperturas agresivas. Faltan formatos y la fragmentación es algo que va a ocurrir. Lucas. Bueno, yo podría agregar que el discounter es un formato que necesita escala para poder ser rentable, porque al final
tú tienes muy pocas variables para mover, ¿cierto? Tienes un formato de bajo margen que necesita muchos volúmenes para poder ser rentable. Ecuador es más o menos, casi todo es más o menos un tercio del mercado colombiano. En lo que ustedes tomen, celulares vendidos, un tercio. Papel higiénico vendido, un tercio. Más o menos, esa es como y Perú, 2 tercios. Y son para mí los 3 mercados más parecidos de Latinoamérica. O sea, entre esos 3 entonces en Perú hay un hard discounter nuevo también. Aquí en Ecuador hay uno. En Colombia hay 2 que ya lograron llegar a rentabilidad. El tercero quebró. Hay otro tercero intentando entrar. Todavía está en su etapa inicial. Esperemos qué pasa con él. Pero digamos que hasta hoy en Colombia ha habido espacio para 2, porque se ha habido más intentos. O sea, ha habido otro montón de intentos no tan grandes que no han logrado llegar a ese punto de rentabilidad. Entonces, pues, sin ser futurólogo ni mucho menos, pero piensa uno que es difícil ver más de 2 actores consolidados en el mercado ecuatoriano, insisto, así como en el mercado colombiano. Después de 10 años hay 2 y otro naciente. ¿Qué puedo agregar? También va, digamos, se va creando el espacio para otro tipo de formatos. Yo creo que la competencia, así como estamos empezando a verla en Ecuador, empuja los mercados y ahí es donde aparece la innovación cuando llega otras personas. Entonces, por ejemplo, en Colombia ve uno un alto desarrollo de formatos de innovación que fueron una respuesta no igual, porque es que si compites en lo mismo, pues ¿cómo le vas a ganar? Entonces, un alto desarrollo de formatos de innovación, un alto desarrollo del e-commerce y de todas estas propuestas de última milla y de entregas rápidas. También un alto desarrollo de formatos mucho más especializados, como las tiendas saludables, por ejemplo, que crecen de una manera impresionante. Entonces yo creo que la única forma de pelear con el hard discounter no es desarrollando otro hard discounter, es a través también de innovar en formatos diferentes que sean capaces o de tomar consumidores diferentes u ocasiones de compra diferentes. Y más rentable. Y mucho más rentables, estoy de acuerdo. Solo construyendo sobre lo que dice Lucas, a mí me encantó la estrategia que hizo Grupo Éxito en su momento, porque finalmente cayeron también en este proceso de pelear por precio cuando el discounter creció muy rápido y un día sacaron el Éxito Wow. Y en verdad el Éxito Wow es un formato, Lucas les puede contar más, pero es diferente a un retailer. El problema que tenemos acá es que el mismo retailer con el que muchos ecuatorianos crecimos sigue siendo el mismo, o sea, no hay grandes cambios. Me ha llamado mucho la atención el Megamaxi de la 6 de diciembre, que es un tipo Walmart, la verdad. Se nota, ahí veo ya un cambio, por ejemplo. Es el primer retailer que veo un cambio. Ya veo también que hay góndolas por rituales. Entonces ya encuentras todo lo del bebé, todo lo de la mascota. Entonces ya hay como un cambio que eso es una buena respuesta. Pero todavía falta evolucionar más. Todavía falta construir más experiencia, diferenciarse. El otro día yo hablaba del peso que tienen las marcas premium en los retailers. Estamos hablando de que aproximadamente es un 25% de la venta de los supermercados. Y lo que están enfocándose es en ser más baratos en las básicas, donde no son tan importantes. Entonces no es coherente. Tienes que jugar con tus diferenciales. Gracias, Miguel. Yo vuelvo a poner la expresión de hace un rato y es: o ofreces una experiencia diferente o eres commodity. No hay de dos. Entonces, Más yo creo opciones. que esa es la única manera que tiene cualquier retailer, es o avanza hacia una experiencia diferencial o avanza hacia volverse un gran jugador de precio. Y ya sabemos pues la teoría que creo que tiene más de 100 años y es: jugador de precios cabe uno, posiblemente 2, pero el precio se agota como propuesta de valor, o sea, muy rápido. Gabriela. Bueno, me quitaste un poquito una pregunta, Miguel, en el tema de cómo se maneja esta experiencia interna, cómo manejan perchas, cómo el cliente se siente dentro de sus locales. Esa era una de las preguntas, cómo ustedes han ido creciendo o se ha ido modernizando, porque como tú decías, nosotros mantenemos las perchas, lo más moderno que tenemos es el Supermaxi y eso es. Pero claro, tú ves en otros lugares, no sé, exhibiciones diferentes, cosas distintas que pudieran traerse. Esa era una pregunta. Y la otra pregunta era justo también el tema de las marcas propias.
las marcas propias, cómo llegan a impactar en estos grandes formatos, que al final la percepción del consumidor, no digo que sea una realidad o no, porque no he hecho un estudio de precios en ese sentido, pero la percepción del consumidor es, son más baratas. Así estén pares a los precios o por 2 centavos, el consumidor tiene esta percepción. ¿Cómo entra esto en el movimiento de lo que es ahora los canales? Bueno, las dos preguntas. La primera, la experiencia, la segunda, las marcas propias. A ver, digamos, el crecimiento de los formatos de experiencias diferentes en todo el mundo, yo creo que al final lo que se va viendo es que cada formato escoge un territorio donde ganar. Entonces, por ejemplo, el Carulla, que es un formato nuestro, que es uno de los que más crece hoy en el mercado colombiano, siendo una propuesta muy premium, decidió enfocarse en la frescura, es decir, un entorno de productos frescos supremamente ganador, muchos productos de alto valor agregado, quesos, carnes y una propuesta de licores supremamente amplia. Entonces, digamos que uno va construyendo estos formatos mucho hacia, insisto, no tanto hacia consumidores, sino hacia ocasiones de compra. Yo creo que ese es el gran cambio del marketing, del retail de futuro, ¿cierto? Tú ya, como decía Miguel, tú no vas por un consumidor, porque es que ese consumidor te va a compartir con alguien. Tú vas a volverte muy bueno en unas misiones de compra. Entonces, Carulla, por ejemplo, es un gran jugador en la misión de compra de celebración, un gran jugador en la misión de compra de asados, un gran jugador en la misión de compra de productos frescos. Y Carulla comparte clientes con muchos otros, incluso con el hard discounter, pero está bien. Precio, calidad o precio-experiencia. Exactamente, porque es... Exactamente, y es, digamos, poniendo el ejemplo de Carulla, y vuelvo, hay 3 formatos que crecen hoy en día en Colombia muy por encima del resto. Se llaman Carulla, Premium, Ara, Soft Discounter, D1, Hard Discounter. Son los 3 grandes formatos de crecimiento. Eso dice, ¿cómo gana un retailer muy premium? ¿Cómo es capaz de crecer en un entorno, en teoría no, un entorno de alta inflación, altas tasas de interés, y no tiene tanto que ver con que, es que atiende el estrato alto, entonces el estrato alto no tiene restricción de gasto, nada que ver. Incluso muchos clientes que nos llegan no son de estrato alto. Pero lo que va pasando es que ese formato va encontrando esa diferenciación donde seguramente para Carulla vender la leche más barata, ese consumidor ya lo perdimos, pero vender una carne de calidad sí le vamos a ganar a cualquier otro que haya en el mercado, o vender las mejores frutas y verduras también le vamos a ganar a cualquier otro del mercado, o vender los mejores vinos del mercado. Entonces, yo creo que para todos el gran reto es evolucionar hacia eso y ser capaces de empezar a encontrar en dónde, digamos, ese formato o esas marcas omnipresentes que van a vender de todo y que son buenas en todo, se van a ir agotando, y creo que los formatos tienen que empezar a encontrar dónde son ganadores, y ahí van a encontrar tanto el crecimiento, pero sobre todo lo más importante, la rentabilidad. Porque lo que dijimos, vender es muy fácil, pero ganar dinero es muy difícil, y ahí es donde está la verdadera combinación. Y hablando de las marcas propias, pues yo creo que las marcas propias son un fenómeno que definitivamente llegó para quedarse. Yo vengo de la industria, y pues en mi paso por Grupo Familia Essity veía las marcas propias como el gran enemigo, pero llego al retailer y me doy cuenta que las marcas propias son necesarias para el retailer. O sea, el retailer no puede vivir sin las marcas propias. Entonces también para los fabricantes de marcas nacionales o comerciales hay que entender el rol de la marca propia, y hay que acompañar al retailer cuando uno es líder de la categoría sobre todo y puede, digamos, trabajar colaborativamente con el retailer. Hay que acompañar al retailer para que la propuesta de la categoría sea una propuesta, digamos, integral, y la marca propia sepa cómo jugar. Porque definitivamente cuando uno es retailer, hoy en la silla donde estoy, pues la marca propia incluso ni siquiera es el gran tema de jugar en precio, de ser el más económico. La marca propia también se vuelve un gran diferenciador. O sea, yo necesito ofrecerle a mis clientes cosas que no encuentran en otro lado. Entonces, la marca propia se vuelve ese gancho importante para que ese cliente encuentre algo que no está en toda la competencia. Pero la mezcla
entre unas marcas propias que saben jugar o que encuentran un territorio con unas marcas nacionales que también apoyan la estrategia de ese formato. La verdad es difícil de encontrar, pero cuando se encuentra es una gran generadora de valor. Ok. Mire, Sí, bueno, construyendo sobre el mensaje de lo que dice Lucas, es efectivamente lo que va a pasar. La fragmentación del gasto es eso. Los canales se van a volver especialistas en una misión de compra. Ya está pasando. No me acuerdo quién lo había mencionado, pero claro, tú tienes un discounter y al lado tienes un supermercado y literalmente lo lógico es que se canibalicen, pero de alguna forma se complementan, ¿no? Porque si bien tú entras al discounter y dices, compro todo lo de aseo del hogar y lácteos, pero aseo personal, ninguna de esas marcas me gustan mis marcas de siempre, migro a una farmacia o migro a un supermercado de al lado. Entonces, eso es algo que va a ocurrir, el tema de la fuga que les digo. Ese es un concepto que poco hemos interiorizado en el país y es cuánta plata de la gente que pisa en la cadena se está yendo hacia otros canales y con qué categoría y con qué marca y con qué SKU. Y eso es poderosísimo, eso te ayuda a identificar en qué rol juegas. Dime. Perdón que te interrumpa. ¿Ustedes tienen identificado cuáles son las categorías que más están migrando? ¿Qué más fugan? Sí, por supuesto, es parte de nuestro trabajo. Lo que pasa es que finalmente el discounter juega muy bien en 3 tipos de canastas: alimentos, lácteos y aseo del hogar. Porque obviamente las rentabilidades de esas categorías son más elásticas, por decirlo así. O sea, puedes jugar más con el precio, ¿no? En cambio, hay categorías como el aseo personal, que tiene un sentimiento, un attachment emocional, por decirlo así. Entonces, es más difícil que tú puedas sacarlo de o sea, que tú puedas robar ese tipo de shopper. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, por ejemplo, ya dices, yo voy al discounter y compro estas 3 categorías y ahorro plata, ¿vale? Mentalmente me ahorré $3. Y yo lo que cuido más es mi cabello. Entonces yo me voy a una tienda especializada, sin decir los nombres de las cadenas, pero aquí hay un montón, ¿no? Entonces estas que se creen que son de peluquerías, pero venden también productos evolucionados, ¿no? De belleza. Entonces vas a esas y dices, me voy a comprar un shampoo y no me voy a comprar el shampoo de siempre, sino como ya ahorré plata, me voy a comprar un shampoo más caro que me cuide las horquillas, que me dé luminez, o sea, no sé, porque finalmente ya tengo dinero. Entonces, este canal se volvió mi destino para categorías donde yo no me importa mucho la categoría, la tengo porque la necesito, pero como yo sí creo en esta otra categoría, ahí sí invierto, ahí destino mi plata y el gasto. Lo que mencionaba Lucas es súper interesante. En el Ecuador está pasando. Hoy, las marcas propias están creciendo a un ritmo del 43%, las marcas mainstream se están cayendo, al igual que las económicas, y las marcas premium están creciendo un 4%. ¿Por qué las marcas premium están creciendo un 4%? Por lo que les estoy mencionando. Mandas la plata a categorías básicas, o sea, no te importa, gastas poco, y ese dinero que te sobra, gastas en categorías o en marcas en las que sí crees. Por ahí lo importante es cómo desarrollas ese attachment emocional para que la gente cree en tu marca. O sea, hoy en día sí se está generando un incremento en, entre comillas, los gustitos que tenían los consumidores que dejaron en un momento de consumir y que ahora sienten que tienen el beneficio de. Por supuesto. Hay un dato precioso de Alemania, que tú ves del 2000 al 2012 cómo ha cambiado la composición de marcas y ves que las marcas propias, si mal no me equivoco el dato, pasaron de un 20 a un 40% de participación. O sea, ya de todo lo que gasta un alemán es el 40% marca propia. Y las únicas marcas que se soportan son las marcas líderes y las marcas premium, porque las marcas mainstream desaparecen, porque en el argot popular no son ni chicha ni limonada, o sea, no sabes qué son. Entonces, finalmente, como no tienen una propuesta única de valor, entonces no te conectas emocionalmente, no sabes ni cuál es su propuesta y por qué tienes que pagar más por ellas. Entonces, vas a una marca premium porque sí crees en el ritual o crees en la marca. No sé si desconozco en Colombia, en los hard discounts en sí, han agregado categorías como el tema de la vestimenta, accesorios de hogar y todo eso, porque aquí todavía estamos en pañales, ¿no? Porque en Europa, por ejemplo, dentro de esas categorías son líderes y de hecho, curiosamente, es el efecto llamada que tienen para que se incremente el ticket de compra. ¿Qué me puedes comentar? Sí, efectivamente. Esa es parte como del playbook, por decirlo así, del discounter muy, muy copiado de lo que pasa en Europa y es, primero construyes el tráfico con las categorías más básicas, luego empiezas a agregar a otras categorías un poco más especializadas de consumo, algo más de bebé, algo más de belleza, algo más de frescos incluso, y luego empieza, ya digamos, con ese tráfico ahí a poner categorías muy simples de comprar, por decirlo así. Cuando digo muy simples de comprar es, no sé, un kit para hacer un asado por $5, que es algo como que no te puedes resistir a comprarlo porque
está muy barato y es único. Un set de toallas por $8. Entonces se vuelven muy buenos en encontrar unas categorías que pueden tener altos volúmenes de una forma muy rápida sin ser especializados. Yo creo que esa es la parte, por lo menos en la que estamos viviendo hoy en Colombia, es eso. O sea, hoy ve uno tanto a De1 como a Ara siendo muy fuertes en estos in and outs de categorías tanto de textil como de hogar, con estos pequeños regalos, por decirlo así, que se dan las familias cuando llegan ahí a cosas que son muy buenas, a muy buenos precios. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestros dos expositores. Lucas, bienvenido a Quito. Gracias. Las puertas de la universidad siempre están abiertas, así que si quieres pasar a la docencia, te recibimos encantado. Miguel, muchas gracias, lo mismo. Y nos veremos en una próxima ocasión.